Hoy vamos a convertirnos en detectives cósmicos. Vamos a por uno de los casos sin resolver más antiguos y, la verdad, más fascinantes de todos: el origen de la vida. A ver, ¿de dónde venimos? Para que nos hagamos una idea de la escala de este misterio, imaginemos toda la historia del universo comprimida en un solo año. Esto es el calendario cósmico. Si el Big Bang ocurre en el primer segundo de enero, toda nuestra historia, todo lo que hemos escrito sucede en el último segundo de la Nochevieja. Y la vida, que es el origen de todo esto, ojo, apareció súper pronto, ya en octubre. Vale, pues nuestra investigación empieza en un lugar caótico, una tierra primordial, que es básicamente una escena del crimen con miles de millones de años de antigüedad. Y la escena del crimen era, bueno, decir hostil se queda corto. Estamos hablando de un planeta recién nacido, todavía el rojo vivo después de esa colisión tremenda que formó la Luna, y por si fuera poco estaba bajo un bombardeo constante de meteoritos. Su atmósfera, sin una gota de oxígeno, estaba llena de metano, de amoníaco, vamos, que no era el lugar más acogedor del mundo precisamente. Vale, como en toda buena investigación, lo primero es preguntarse, ¿de qué está hecho todo esto? O sea, ¿cuáles son los ladrillos básicos de la vida? ¿Y de dónde narices salieron? Pues curiosamente, la primera pista nos la dio alguien que seguro que nos suena a todos, el mismísimo Charles Darwin, hace ya más de 150 años. Él tuvo esta idea, esta especulación, sobre un pequeño estanque cálido, un caldo primordial, donde la química podría, digamos, dar el salto a la biología. Y ojo, porque esta idea resultó ser increíblemente premonitoria. Y claro, esta idea había que ponerla a prueba. Y eso es justo lo que hicieron en 1953 con el famoso experimento de Miller y Urey. Lo que hicieron fue básicamente recrear las condiciones de esa Tierra primitiva en un laboratorio. Metieron unas descargas eléctricas para simular los rayos y el resultado fue alucinante. De repente, de forma espontánea, se formaron aminoácidos, los ladrillos fundamentales de las proteínas. O sea, la vida, o al menos sus componentes, podían surgir de la no vida. Pero es que lo bueno es que estas pistas no solo las encontramos aquí, en la Tierra, es que literalmente nos llueven del cielo. Meteoritos como el de Murchison, que cayó en Australia, contienen muchos de los mismos aminoácidos que se formaron en el experimento de Miller. Y esto es importantísimo, porque sugiere que las materias primas para la vida no son una rareza, sino que están por todas partes en nuestro sistema solar. Vale, perfecto. Ya tenemos los ingredientes. Pero, ¿cómo se juntan para seguir una receta? Aquí es donde la cosa se complica un poco, donde nuestra investigación se topa con una de esas paradojas clásicas, la del huevo y la gallina. A ver, pensemos un segundo. El ADN tiene las instrucciones para fabricar proteínas, pero para leer y copiar ese ADN hacen falta precisamente esas proteínas. Es un círculo vicioso, un auténtico pez que se muerde la cola. Entonces, ¿qué fue primero? Parece que no hay salida. Pero, ¿y si la respuesta no es ni ADN ni proteínas? La principal hipótesis que manejan los científicos es que, en realidad, hubo un intermediario, una especie de molécula navaja suiza que pudo hacer de puente. Y esa molécula es el ARN. El ARN es una solución súper elegante a esta paradoja. ¿Y por qué? Pues porque es un 2 por 1. Puede hacer las dos cosas. Por un lado, almacena información, como el ADN, y por otro, actúa como una máquina, catalizando reacciones, como hacen las proteínas. Era, en resumen, un plano que podía copiarse a sí mismo, un eco de aquel mundo de ARN que, por cierto, todavía resuena en nuestra propia biología hoy en día. Bueno, recapitulemos. Tenemos los ingredientes y tenemos el primer plano, el ARN. Pero nos falta algo crucial, quizá la pieza más importante del puzzle, el motor. O sea, ¿qué fuerza, qué impulso hizo que un puñado de moléculas se organizaran hasta convertirse en algo tan increíblemente complejo como la vida? Aquí es donde el misterio se pone de verdad muy profundo. A ver, en vez de pensar en la vida como una máquina, como un reloj súper complejo que alguien ha diseñado, la física moderna nos propone otra idea: ver la vida como un sistema dinámico, algo que se organiza por sí mismo, espontáneamente, para gestionar un flujo de energía. Pensad, por ejemplo, en un remolino que se forma en un río. Nadie lo diseña, simplemente aparece para disipar la energía del agua de la forma más eficiente. Y para entender este motor tenemos que hablar de un concepto que a veces asusta un poco: la entropía, que básicamente significa desorden. Pero, ojo, porque hay dos tipos. El primero es fácil, es la entropía de Boltzmann, que es el desorden físico de toda la vida. Imaginemos una habitación desordenada, pues eso es. El segundo tipo es la entropía de Shannon, que tiene que ver con la información. Pensemos en el ruido blanco de una tele sin señal. Es pura información aleatoria, impredecible. Eso es alta entropía de Shannon.
Y aquí, de verdad, viene la clave de todo el asunto. Fijaos, cuando una molécula se replica, como hacía nuestro ARN, pasan dos cosas a la vez. Por un lado, el desorden de la información baja, porque claro, ahora tenemos un montón de copias idénticas, es todo mucho más predecible, pero por otro lado, el desorden físico sube, porque ahora hay más moléculas, más cosas moviéndose por ahí, más caos. Es esta tensión, este tira y afloja entre los dos tipos de desorden, lo que obliga al sistema a buscar soluciones, y la mejor solución es crear estructuras más complejas para gestionar esa energía de forma más eficiente. Ese es el motor oculto que impulsa la complejidad y, en última instancia, la evolución. Así que, si juntamos todas las pruebas, las químicas, las físicas, todas las pistas apuntan en la misma dirección, a un único origen, a un sospechoso universal del que desciende absolutamente toda la vida que conocemos. Y es que la prueba es que es abrumadora. Da igual a qué ser vivo miremos en este planeta, desde una bacteria minúscula hasta una ballena azul gigantesca. Todos, sin excepción, compartimos la misma bioquímica fundamental. Usamos el mismo código genético, los mismos sistemas. Es como si en cada rincón de la escena del crimen encontrásemos la misma huella dactilar, una y otra vez. Y claro, esta herencia compartida es como un hilo que podemos seguir hacia atrás en el tiempo. Nos permite, literalmente, rebobinar la película de la evolución, seguir todas las ramas del árbol de la vida hasta llegar al mismísimo tronco. Y justo ahí, en la raíz de todo, encontramos a nuestro sospechoso principal, un organismo que los científicos han apodado LUCA, el último ancestro común universal. Así que, al final de toda esta investigación, la conclusión a la que llegamos es, cuanto menos, fascinante. La vida podría no ser un accidente cósmico, una chiripa, una casualidad increíblemente improbable. Podría ser, más bien, una consecuencia casi inevitable de las propias leyes de la física. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, la pregunta del millón. Si la vida es algo que el universo tiende a hacer, ¿de verdad es posible que estemos solos?